Sean muy bienvenidos al último capítulo del Negocio del Barrio, un espacio de conversación en el que abordamos muchos temas de interés común para desarrollar el debate en la opinión pública. Como pueden ver a mis espaldas y como pueden ver en las imágenes, en esta ocasión es muy especial, porque se trata del último capítulo del Negocio del Barrio, donde tuvimos, sumando a este, 12 capítulos en total en la segunda temporada, junto a la primera, donde alcanzamos a tener más de 20 episodios. En esta ocasión quise hacerlo especial, quise mostrarles todos los mejores momentos de la segunda temporada para que ustedes también puedan ver todos los temas que abordamos tan interesantes desde el lado de la política, el lado de las pymes, el lado de la economía, etc. Por lo mismo, queremos comenzar presentando lo que fue el primer capítulo de esta segunda temporada con la ex ministra de Salud de la presidencia de Michelle Bachelet, Elia Molina, con quien conversamos todos los últimos antecedentes y noticias que se habían estado dando en ese tiempo con la crisis sanitaria que ha afectado al país y al mundo por la pandemia del COVID-19. Así es que a continuación los invito a ver el primer extracto de este capítulo en donde Elia Molina se refiere a este tema. Pasemos a verlo. Para mí fue muy agradable tener al doctor París como presidente del Colegio Médico, es una persona dialogante. Tuvimos problemas, tuvimos que hacer bastantes arreglos, bastantes adecuaciones porque había muchos problemas y yo no tuve de verdad ningún tema negativo con él y no lo tuve con ningún gremio. En general tuve un muy buen acercamiento con los gremios. Empática, yo trato de ponerme en el lugar del otro y aunque uno no puede generalmente dar el gusto a todas las peticiones de los gremios, sin embargo, uno puede tener diálogos positivos, planificar con visión de futuro y eso es lo que hice con el Colegio Médico. Yo creo que la doctora Isquia Siches es una maravillosa presidenta del Colegio Médico, me siento orgullosa de tener una mujer en el Colegio Médico. Creo que ella es tremendamente lúcida, está súper bien asesorada por excelentes salubristas y epidemiólogos. Y me parece que si bien ella puede haber tenido alguna falta de filtro y haber dicho a lo mejor palabras que no son apropiadas a lo mejor en una autoridad, sin embargo yo no tengo derecho a criticar a nadie porque si hay alguien sin filtro, eso soy yo. ¿Pero crees tú que Isquia se puso en el lugar del otro? Yo creo que sí, pero lo que pasa es que cuando tú te pones en el lugar del otro, y no pasa nada, al final te da una rebeldía, una rabia, porque lo que ella dice es cierto, ella está participando en una comisión, en un social, donde hay rectores de universidades, hay gente de la Organización Panamericana de la Salud, hay una ex ministra de Salud, está el Colegio Médico, no sé si hay otro colegio, y la verdad es que todo lo que ahí se plantea nunca se ve reflejado en las decisiones del gobierno. Entonces a ti te molesta, a mí por lo menos si me invitan a una comisión, me invitan porque tengo un rol relevante, y todo lo que yo digo, todo lo que se acuerda en esa comisión, nunca se ve reflejada en ninguna decisión. Al contrario, bueno, yo tengo derecho a reclamar. Ahora, yo ya me hubiera salido, porque realmente si estoy en una comisión donde mi opinión vale nada, entonces quiere decir que en el fondo me están usando nomás. Este fue el extracto de la conversación que tuvimos con Elia Molina para llevarles a ustedes las últimas noticias al respecto de la crisis sanitaria. En el segundo capítulo tuvimos la oportunidad de conversar con Ignacia Moreno, quien en ese tiempo estaba candidateándose a concejal por la comuna de Vitacura, en donde abordamos muchos temas de esta comuna, en donde tenemos a mucha audiencia por lo demás desde allá, y en concreto fuimos viendo cuáles eran las grandes peticiones de los ciudadanos de esta comuna hacia concejales y alcaldes. Así es que, por lo mismo, pasemos a ver uno de estos extractos en donde conversamos con Ignacia Moreno. A ver, bueno, esto tiene como distintos puntos de vista. Pienso que un aspecto, evidentemente, es desde el punto de vista más familiar, personal,
que por supuesto que, bueno, vi la entrevista, causa dolor, causa dolor. De hecho, hoy se cumplen 30 años de la muerte de Jaime, 1 de abril, y efectivamente escuchar a una persona que luego de 30 años es capaz de manifestar que el asesinato de Jaime Guzmán fue producto de una operación, digamos, ética, efectivamente es muy doloroso. Nosotros como familia desde el día 1 se perdonó, mi familia es católica, es creyente, cree en el perdón y así perdonamos. Pero que es distinto a la justicia, y es la que sí se ha pedido durante estos 30 años de impunidad absoluta. Por supuesto que no estoy de acuerdo, me parece escandaloso que una persona que esté en la cárcel de alta seguridad tenga acceso a los medios. Y aquí, bueno, viene todo el cuestionamiento ético, tanto del canal, y por otro lado, bueno, uno se cuestiona cómo esta persona, o sea, cómo, digamos, el canal tuvo acceso, de alguna manera, a una persona que supuestamente está en una cárcel de alta seguridad, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, Gendarmería dice que no tenía esta información. Bueno, la historia del asesinato de Jaime de los 30 años ha sido una historia de muchas mentiras, de muchos enredos, y de muchas como claudicaciones, ¿no? Las cosas han ido avanzando y después caen. Creo que esto es algo casi menor dentro de lo que ha sido todo este proceso como de impunidad, pero efectivamente que no estoy de acuerdo, lo encuentro escandaloso y, bueno, desde luego creo que lleva como un análisis mucho más profundo de los medios de comunicación. Este fue un tema muy interesante con el que abordamos con la invitada Ignacia Moreno sobre la comuna de Vitacura, y en esta ocasión, en el capítulo 3, nos fuimos al sector sur de Santiago, en concreto en el distrito 12, con la candidata a la convención constituyente de ese tiempo, Carol Espinaza, donde también abordamos los principales temáticas y ejes que la gente de todas estas comunas como Pirque, Puente Alto, estaban pidiendo a estos candidatos. Así que por lo mismo pasemos a ver qué nos comentaba ella en este capítulo. Porque creo que lo que ha faltado acá es algo que aparece en la Convención del Niño y que se ha ignorado, que el niño tiene que ser tratado en 3 ámbitos principales, que es el físico, el mental y el espiritual. Y yo creo que ahí, en el ámbito espiritual, porque habla de la integridad del niño y menciona la parte espiritual, creo que hay un debe. Yo creo que se ha preocupado mucho de ofrecerle un recinto donde pueda dormir, donde pueda comer, se supone que protegido físicamente, que ya vemos que tampoco ocurre en muchos casos, porque se ha vulnerado, se han maltratado físicamente, no siempre, pero tenemos demasiados casos de esos, pero no ha habido como una atención espiritual a su parte como almática, digamos, un tratamiento, un acompañamiento que sí ocurre en organizaciones sociales que trabajan en colaboración con el Estado para, por ejemplo, personas que están en situación de drogadicción o de alcoholismo, y hay organizaciones sociales que sí trabajan en esta área con muy buenos resultados. Entonces yo creo que acá no se incorporó este tercer ámbito del ser humano, que creo que es primordial, y que permite también ayudarles y orientarles más allá de su psiquis. Y creo que también la gente que trabaja debería pasar por un filtro que trabaja en estos recintos, porque tiene que tener vocación, de todas maneras tiene que tener vocación, no solo salud mental, sino que vocación a querer ayudar a este tipo de niños, y creo que el organismo que trabaje con niños tiene que estar ligado a alguna otra institución que trabaje la familia del niño. Muy interesante fue la conversación con Carol Espinaza. En la misma línea, interesante fue la conversación que tuvimos con Javiera Rodríguez, quien era candidata a concejal por la comuna de Ñuñoa, donde se vivieron muchas transformaciones en estas elecciones pasadas que se vivieron, y sobre todo desde los concejales a la alcaldía. Por lo mismo, pasemos a ver qué nos comentaba ella en ese tiempo sobre lo que estaba ocurriendo en la comuna de Ñuñoa. Bueno, igual son varias cosas. Yo no creo que una persona por ser joven es una buena persona per se. Entonces,
claro, obviamente que quizás joven trae nuevas ideas o no, dependiendo de su ideología, yo creo. Pero sí quizás tiene más energía o quizás busca hacer algo nuevo. Pero sí, yo creo que es un fenómeno súper natural el hecho de que la política no se renueve, precisamente porque la política, para uno que es joven, es complicado partir, porque tiene costos económicos, porque te enfrentas a muchos obstáculos de primerizo, entre comillas, porque nadie te conoce, porque no llevas una larga trayectoria en el rubro, entonces creo que es como lógico que la política no se renueve tanto como la gente espera. Eh, y insisto, como para mí, obviamente yo sí creo que debe haber una renovación, pero no una renovación de juventud necesariamente o de caras nuevas, sino que una renovación de aires nuevos a la cosa, de innovar, de generar espacios más participativos, de atender a estos nuevos códigos, porque yo creo que es eso al final, como la ciudadanía cambió, ya no estamos hablando de una ciudadanía eh, post, post régimen militar, bien de transición, ahora estamos hablando de una ciudadanía moderna que exige participar, que exige transparencia. Frente a eso tenemos que tener políticos que estén a la altura de esos requerimientos. Pueden ser jóvenes, pueden ser mayores, pueden ser adultos, pero si no son capaces de ver claramente se necesita una renovación, pero yo también creo que los políticos de siempre pueden adaptarse. Yo creo que no es lo ideal, pero sí, sí, sí soy muy partidaria como del hecho de que el problema no es ser joven, no es votar por los jóvenes necesariamente, sino que es votar por personas que logren entender y llegar a las nuevas necesidades de la ciudadanía. En el quinto capítulo tuvimos la oportunidad de entrevistar a una convencional constituyente que sí salió electa y se trata de Constanza Juve, quien estuvo candidateándose en ese tiempo cuando hicimos este capítulo por el distrito 11 que abarca a la comuna de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, entre otras. Por lo mismo pasemos a ver qué nos comentaba ella en ese tiempo, que hoy en día ya logró ganar esta candidatura y será una de las 155 personas encargadas en redactar esta nueva Carta Magna. Pasemos a ver qué nos dijo entonces. A ver, yo creo que acá hay una mezcla de varias cosas, ¿no? Y yo creo que aquí también hubo, y yo lo recuerdo bien, por ahí tipo 20 de octubre, una cosa así, por ahí tengo de hecho la carta que le mandaron al presidente de la República, todos los partidos de oposición, dándole una especie como de pauta al presidente de lo que se tenía que hacer como para poder darle un cierto grado, ¿verdad?, de margen. Y básicamente fue un chantaje, ¿no? El tema de la nueva constitución. Fue una cuestión que no partió las primeras 2 semanas, pero si hay algo que hay que encontrarle de bueno, ¿cierto?, al tema del acuerdo por la paz y por la nueva constitución, es que logró encauzar institucionalmente un problema político institucional que podría haber terminado de otra manera. Yo creo que hay varios temas que son institucionales que están presentes acá. Yo creo que hay un tema de diseño que está mal hecho, con un sistema electoral que no comulga con el régimen presidencial que tenemos, con un sistema de elecciones conjuntas entre presidente y parlamento que no genera un incentivo al Congreso de querer colaborar con el presidente, un gobierno, yo creo que débil en términos de su manejo político, muy bueno en la gestión, pero muy malo en la conducción, y una oposición realmente obstruccionista, pero de lo más obstruccionista que uno pueda llegar a imaginar, y que además se ha saltado las reglas del juego de manera permanente y lo ha dicho abiertamente. O sea, Jaime Quintana en un minuto dijo como, bueno, el presidente debiera dejarnos a nosotros gobernar con un parlamentarismo de facto. Y la expresidenta del Senado hablaba que a ella no le importaba hacer sacrilegio a la Constitución, y así nos vamos. Entonces, claro, así, en un país, digamos, donde no se respetan las reglas del Estado de Derecho mínimas y básicas, claro, pues evidentemente que este tipo de cosas se generan, y quienes terminan perjudicados, el ciudadano común y corriente. Desde el sector oriente de la capital, en esta ocasión nos pasamos al sector centro de la capital, en concreto
con el candidato a concejal por la comuna de Santiago, Alfredo Ureta, con quien tuvimos la posibilidad de abordar varios temas y en concreto el de la discapacidad y el involucramiento que ha tenido la sociedad con estos temas en los últimos años, con quien hablamos de todo tipo de cosas, desde la Teletón, desde lo que él quería hacer en su comuna, entre otras cosas. Así que pasemos a ver un extracto de esta interesante conversación que tuvimos con Alfredo Ureta. Mira, la Teletón ha sido una obra hermosa, yo me rehabilité en ella y también comunicacionalmente ha ayudado a que tengamos, como tú dices, visibilidad. Pero cuidado, que por un tema publicitario nos convierte en sujeto de lástima y no de derecho. Lo que no quiere decir que se debe seguir haciendo, porque yo creo que no puede la Teletón ser responsabilidad absoluta del Estado por el nivel de infraestructura que ya ha logrado, pero sí debiera el Estado ser más partícipe, porque nosotros debemos ser sujetos de derecho y no de lástima. ¿Y por qué crees que son considerados sujetos de lástima a la gente con discapacidad en la Teletón? ¿Por qué? Porque te muestran para sensibilizar a una persona la parte más cruda. Ahora, estos últimos años, ha sido menor porque se ha hablado de inclusión, de empatía, pero yo te hablo años atrás, por ejemplo, 10 años atrás, o 20 años atrás, o 30 años atrás, cuando yo era niño, era ese enfoque como más lastimero. En el séptimo capítulo nos fuimos de la política. Ya no quisimos abordar más política, después sí, como lo podrán ver a lo largo de este capítulo, eso sí, pero quisimos abordar un tema muy interesante que a la sociedad chilena, e incluso me atrevería a decir mundial, siempre ha estado en la palestra por tener problemas en las sociedades. Y me refiero en concreto a la educación financiera, un tema muy importante para todos nosotros que con Mónica Cavalini y Macarena Osa tuvimos la oportunidad de conversar sobre todos estos temas y en concreto sobre lo que ellos hacen desde su asociación para ayudar a niños de colegios y niños de universidades para poder enseñarles esta cuestión. Por lo mismo, pasemos a ver un extracto de lo que conversamos con ellas en esa ocasión. La verdad es que como asociación creemos que la educación financiera es un tema que debiera preocupar a toda la sociedad, ya no solamente por el hecho de haber sacado educación cívica, y hay diversos estudios que demuestran que hoy día la población en general no tiene el conocimiento de variables muy básicas, tal vez para nosotros que estamos en el sector financiero, pero sin embargo las aplican día a día en decisiones muy de la rutina. Entonces no tener esta educación financiera los afecta y no pueden manejar bien temas muy diarios, o sea, por ejemplo, ir al supermercado, tener un presupuesto, cosas de ese tipo, o saber lo que significa una tasa de interés. Es importante en las decisiones diarias. Oye, Mónica, y cuando ustedes se enfrentan a alguien que está interesado en aprender sobre educación financiera, ¿qué es lo primero que les dicen? ¿Qué es lo primero que les enseñan como factor primordial de esta materia? Mira, Gabriel, lo primero que te puedo decir es que nunca me he enfrentado a nadie que esté atento a aprender sobre el tema de educación financiera, o sea, siempre ha sido como que hay que incentivar, ¿ah? No es un tema que la gente diga, ups, quiero aprender sobre finanzas, a menos que sea la típica elección que hace un estudiante cuando quiere ser, no sé, trabajar en una mesa de dinero o trabajar en el área neta de finanzas. Entonces, es algo que más bien uno tiene que comenzar a hacer desde pequeños, ¿ah? con los niños desde muy temprana edad, para de alguna manera afectar en la conducta de los niños. O sea, más que aprendan conceptos, que aprendan un comportamiento. En el octavo capítulo abordamos por última vez todos los acontecimientos que tenían relación con la política nacional.
En concreto me refiero al candidato a la Convención Constituyente, Francisco Orrego, quien también tuvimos la posibilidad de hablar con él sobre todo lo que estaba pasando en el mismo distrito por el que salió Constanza Juve, y con quien hablamos de todas las temáticas relacionadas con las propuestas que él tenía en ese tiempo, relacionadas con el presidencialismo, relacionadas con la economía de Chile, con las grandes entes gubernamentales, entre otras cosas. Así que por lo mismo los invito a ver este próximo extracto de la conversación muy interesante que tuvimos con Francisco Orrego en esa ocasión. También creo que es importante mencionar que yo soy de los que realmente valora y aprecia el aporte que la Constitución del 80 hizo al progreso de Chile durante los últimos 40 años. Y por lo tanto, no soy partidario de tirar todo por la borda, ¿no es cierto?, y partir de una hoja en blanco. Creo que se puede rescatar lo mejor de nuestras tradiciones y valores constitucionales. Llevamos 200 años de independencia y de gobierno republicano, y por lo tanto, desde ese punto de vista, mis 10 compromisos apuntan un poco a eso. Ahora, tú bien mencionas, el primer compromiso es de alguna manera el respeto, la defensa y la protección de la vida y de la familia como núcleo fundamental. En el caso de la familia, yo tengo un caso particular muy especial. Mi familia es una familia donde tanto yo como mi señora, ambos somos viudos. Yo enviudé muy joven, ella también. Yo enviudé a los 26 años, 28 años, y me volví a casar. Yo no tuve hijos de mi primer matrimonio, y me casé con una viuda que tenía 5 hijos de su primer matrimonio. Por lo tanto, pasé de ser viudo sin hijos a padre con 5 hijos de un día para otro. Y luego tuvimos 5 hijos más, entonces yo tengo 10 hijos, donde convivimos con distintos apellidos, distintos orígenes, etcétera, pero somos una misma familia, ¿ya? Pero ¿con qué quiero yo decirte con eso? Es que si bien yo entiendo la realidad de muchas familias, porque el caso mío es especial, yo sí considero que la familia es efectivamente o debiera estar constituida por un hombre y una mujer. Esa es para mí la definición básica. En el capítulo 9 nos remontamos a algo que hicimos en la primera temporada, el cual nos salió muy bien, que fue hablar con el dueño de una pyme. Las pymes han sido las pequeñas empresas que más se han visto perjudicadas durante esta pandemia, ya que no han tenido la posibilidad de desarrollarse como ellos quisieran, con todas las restricciones, con todos los problemas económicos que esto ha conllevado. Por lo mismo, en el capítulo 9 de la segunda temporada del Negocio del Barrio, trajimos a Rodrigo Liegos, el dueño de Calista, una pequeña empresa que se dedica a vender cosméticos tanto para la mujer como para el hombre. Así es que pasemos a ver cuál era la experiencia que nos contaba Rodrigo Liegos en ese episodio para saber un poco qué es lo que está ocurriendo con las pymes del país, un factor fundamental de nuestra nación. Lo que sí también es importante decir que yo siento que todo emprendimiento, la única manera de saber del emprendimiento es cuando tú lo tienes. Porque tú en tu cabeza dices, perfecto, yo al mes 8 voy a estar con números azules, tengo flujo caja hasta el mes 15, pero a lo mejor la idea es buena, pero va a salir recién después de 2 años. La maduración es distinta. Entonces, o tú contratas un grupo de personas y en el camino te das cuenta que, no sé, nosotros, por ejemplo, nos pasó que ya vamos con el 4.º grupo de personas que está trabajando en temas de redes sociales, porque éramos ignorantes en ese mundo. Y estamos muy contentos con las personas que estamos trabajando, pero anteriormente incluso a una persona le pasaba una plata y desapareció, por ejemplo. Perfecto. Es difícil, pero uno va aprendiendo en esto. ¿Y cuáles crees tú entonces que son, en casos como los tuyos, en donde no tienen ayudas estatales, por ejemplo, y se las tienen que valer por sí mismos, cuáles crees tú que son las principales características que un emprendedor tiene que tener en cuanto a personalidad para poder crecer dentro de su pequeña empresa? Yo creo que lo más importante, va a sonar cliché, es tener un buen equipo de trabajo, ¿cierto? O sea, gente en la cual tú puedas confiar, no ser grande, porque yo creo que el ser grande y tener una planilla muy grande cuando tú partes, claramente te va a quedar
con flujo caja en mucho menos tiempo. El ser tu primer actor, yo siento que eso es fundamental. O sea, tú tienes que conocer los productos, tú tienes que conocer tus clientes, tú tienes que ser capaz de ser el motor para que se generen los cambios. Y también yo creo que de una u otra manera ser positivo, porque si tú no eres positivo, no tienes ese control mental, entre comillas, yo con esto estoy diciendo que soy un gurú de la mentalidad, ¿no es cierto? Pero sí creo que es importante el tratar de creer que, digamos, que tu proyecto funciona y va bien. Yo creo que eso es fundamental. En la misma línea de Rodrigo Olivos, en el 10º capítulo tuvimos la posibilidad de conversar con Fernando Rey sobre algo muy interesante, quien es el socio cofundador de la empresa Geom, una empresa dedicada a distribuir y crear todo lo que tiene relacionado con la energía solar en nuestro país. Uno de los aspectos fundamentales que se están viviendo hoy en día, ya que está teniendo un crecimiento muy importante. De hecho, según las estadísticas, hace 4 años atrás la energía solar cubría tan solo el 2% del consumo nacional en cuanto a energía si se habla. Pero hoy en día esto ya ha escalado a un 11%. Por lo mismo, pasemos a ver qué conversamos con Fernando Rey, quien nos habló de su empresa y de todas las energías renovables que hay hoy en día en nuestro país. Oye, y en el caso de la señora Juanita, ella en sí, ¿de qué manera se ve beneficiada con esta energía solar? Un poco para entenderlo. Mira, la señora Juanita, como puede ser digamos, el tío Pedro, el abuelo Pepe, o también, digamos, industrias o comercios, lo interesante de esta energía, al estar siendo producida cerca al punto de consumo, de alguna manera dejas de pagar, digamos, ciertos peajes para llegar a ese punto. O sea, cuando tienes una central, digamos, ahí en la central Ralco en la 8ª región, que después llega a una transmisión, que sube a alta tensión, que pasa por, no sé, cientos de kilómetros para llegar a la distribuidora bajando la tensión y después bajando a baja tensión, no solo a media, sino a baja tensión, para llegar donde la señora Juanita, hay un montón de costos asociados. Perfecto. ¿Ya? Cuando tú tienes una planta de energía distribuida, simplemente sube a media tensión y después llega donde la señora Juanita. Entonces, te evitas todo eso anterior. Perfecto. ¿Ya? Y más aún, si por ejemplo tienes una planta en la casa de la señora Juanita. Ah, claro, que esa es otra forma. Que eso es el autoconsumo y también, como te decía, donde el tío Pedro, el abuelo Pepe o la misma industria, o una lechera o una agrícola, puede tener esta planta para su consumo. Perfecto. ¿Ya? Y entonces ahí te ahorras la distribución, la transmisión y todos estos costos asociados, además de todas las pérdidas, porque obviamente cuando uno va transmitiendo y va cambiando de tensiones, etcétera, se van generando pérdidas. En cambio, cuando tú tienes una planta que inyecta directamente al tablero, esa energía es básicamente directamente consumida. Entonces las pérdidas son mínimas. En el capítulo 11 trajimos a gente de nuestra casa, a gente muy querida por lo demás. Por un lado tuvimos a Roberto Álamo y por el otro tuvimos a Matías Zamora, con quienes conversamos un tema muy importante que se ha dado hoy en día en la palestra internacional, y me refiero en concreto al conflicto palestino-israelí, que en los últimos meses se ha vivido en todo ese sector del Medio Oriente una escalada de violencias que no tenía precedentes. Por lo mismo tuvimos una conversación y un debate muy interesante con estas dos personas para hablar de toda la actualidad que está ocurriendo ahora en el Medio Oriente y sobre todo por qué está pasando esto. Así que los invito a ver este último extracto del capítulo 11 que vimos con Roberto Álamo y Matías Zamora. Sin embargo, nos tocó hablar con varios soldados, ex soldados israelitas que estaban súper arrepentidos de haber hecho lo que hicieron por órdenes superiores. Por ejemplo, subían a la colina, lo obligaron a subir a la colina y le disparaban a las familias palestinas que estaban en sus departamentos, matando a la mamá que estaba cocinando, o al padre o a los niños, como algo casi deportivo. Estos ex soldados israelitas estaban con un cargo de conciencia salvaje, una salud mental pésima, y
con intentos de suicidio incluso, y estaban como pidiéndole perdón a la comunidad internacional. Cuando nos vieron a nosotros, se acercó a conversar con nosotros. Desafortunadamente no me dejaron grabarlo, pero hay testimonios, no sé si quieren ver algunos testimonios que duran 2 o 3 minutos, menos, 1 minuto, de ex soldados que están arrepentidos de las órdenes de sus superiores, por un lado. Pero no es posible, y le digo a ustedes dos, que los militares israelitas entren a los departamentos en Hebrón de las familias palestinas, los saquen a patadas, ¿ya? Y metan a los colonos judíos, los meten al último. Eso me tocó verlo a mí y a los diputados con los cuales fui yo. Por eso Pepe Out está tan sensibilizado, porque vio los excesos. Mira, fíjate que aquí están los edificios, ¿cierto?, donde viven los palestinos de forma muy precaria, y los militares israelitas generaron una línea imaginaria por la cual los palestinos no podían traspasar. Y cuando un niño de 8 años nos vio a nosotros, dijo, ahí está la posibilidad de que nos den $1 o algo para comer. Y cruzó esa línea imaginaria. Vino un soldado israelita y le pegó una patada en la espalda que lo dejó tirado en el suelo. Yo me tiro arriba del niño, bueno, me pusieron no sé si el AK no sé cuánto en la cabeza. AK-47. Estaban los parlamentarios ahí. Entonces, cuando un parlamentario como Pepe Out, que tiene trazas judías, como dijo él, ve esto, se da cuenta de que esto es inhumano y reacciona como reacciona, lo cual me encuentro, independientemente que tengamos posiciones políticas distintas, pero en términos humanos, él se da cuenta que ahí hay un abuso y una asimetría de fuerza que no nos debe a nosotros dejar indiferentes. Este fue el repaso por todos los capítulos que tuvimos en la segunda temporada del Negocio del Barrio. Pero antes de irme quisiera mencionarles un par de reflexiones. Este año en Chile y el año pasado han sido años cruciales para el futuro del país, porque presenciamos todas las consecuencias que tuvo el estallido social del 18 de octubre de 2019, y además llegó la pandemia a Chile. Por lo mismo, desde acá pretendimos llevarle a sus casas varios temas para que ustedes pudiesen entender cuáles eran los cambios que se estaban viviendo en la sociedad. Pero también los insto a ustedes a que se informen, a que vean lo que está ocurriendo y tengan una opinión criteriosa sobre todo lo que está ocurriendo, que no haya más violencia, que no haya más problemas y tratemos de una vez por todas llevar al país a donde todos los chilenos queremos. Nos hemos caracterizado en las últimas décadas incluso como ser un país y tener ciudadanos muy solidarios. Veamos a quienes están a nuestro alrededor, veamos si tienen un problema y desde nuestros propios recursos veamos si los podemos ayudar. Además, para finalizar, quiero agradecerles a todas las personas con las que trabajé aquí en el canal Tendencias Prime y sobre todo en concreto por mencionar, quizás puede que se me quede gente afuera, por mencionar a Carlos Humérez, el director de Canal Tendencias Prime, a Matías Zamora, periodista de este canal, a Juan Carlos Werner, que también está detrás de cámaras produciendo y encargándose de todas las cámaras, y también cómo olvidar también a Nicolás, quien partió hace un tiempo del canal también, como yo lo haré en estos momentos. Les agradezco su tiempo, les agradezco habernos visto y ojalá desde este humilde set ustedes les haya servido todos los temas que les llevamos a sus casas. Así es que con esto me despido y se termina este proyecto llamado El Negocio del Barrio. Fue un gusto estar con ustedes todos los días durante este último año. Así es que no nos veremos en otra ocasión, pero me despido gratamente por todo lo que hemos hecho en este proyecto. Hasta luego.